Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda contribución del primer día del calendario de Adviento 2019. Una serie de, estaba contando las 51 contribuciones a lo largo de este mes, hechas por la comunidad y para la comunidad. El objetivo pues es compartir el conocimiento y pues ahora sí que aprovecharlo también por parte de todos. El día de hoy, bueno, pues tengo el gusto de, o más bien agradezco mucho la atención de Paco Rodríguez, buen amigo, que nos va a compartir su experiencia, conocimientos, tips y bueno, muchas recomendaciones y más cosas de lo que él ha venido desarrollando con lo que es Xamarin y bueno, también algunas otras tecnologías. Te agradezco muchísimo por tu aportación, por tu esfuerzo, Paco. Ahorita, bueno, sé que estás recuperándote de una enfermedad, pero pues valoro y aprecio mucho lo que haces. Gracias Luis. No, al contrario, el que agradece soy yo porque la verdad es que he recibido mucho de la comunidad Xamarin, de Humberto y de tu parte también. Y bueno, un poquito de lo que he aprendido y un poquito de la experiencia que traigo es precisamente la que vengo a platicarles hoy. Mi experiencia precisamente en entrar en este mundo del desarrollo móvil y en particular del desarrollo con Xamarin, ¿no? Entonces, bueno, si gustan, vamos a empezar. Rápidamente les platico un poquito de mí. Soy un arquitecto senior en la empresa Wolfpack, una empresa de desarrollo y consultoría de sistemas. Tengo una maestría en Administración de Tecnologías de Información en el TEC de Monterrey. Tengo 14 certificaciones de Microsoft, certificaciones que posiblemente hoy en día ya caducaron, ¿verdad? Pero desde el 97 me certifiqué como Solution Developer, que el perfil es un arquitecto de soluciones. Fui uno de los primeros Solution Developer que hubo aquí en México. Y realmente, bueno, he continuado con mi ruta de la parte de desarrollo. Y precisamente en ese camino, ya al momento de dar el salto de forma profesional hacia la parte de desarrollo móvil, fue cuando me empecé a integrar y a recibir mucho conocimiento y ayuda de parte de la comunidad Xamarin. He dado cursos y conferencias en Latinoamérica de arquitectura de soluciones. Principalmente mis certificaciones tienen que ver con .NET. Así que bueno, esa es la parte que de alguna manera pues considero que puedo aportar. Y he desarrollado soluciones en empresas de todos los tamaños, principalmente atiendo empresas AAA y AA, pero también he atendido empresas muy pequeñitas, le puse ahí hasta menos A, ¿no? Porque pues de pronto hasta mi tía que tiene su hospital me dijo, oye hijo, hazme una solución para que pueda yo generar mis recibos y le hicimos una solución con Xamarin y UWP y salió bien bonita. Entonces, bueno, pues todo tipo de empresas. Algo que me gusta a mí mucho es el contacto con la gente, aunque tengo claro que como personas pues somos complejos en nuestra forma de ser, pero a mí me apasiona el trato con la gente y creo que esa es una de las partes que como desarrolladores debemos procurar pues ponerle un énfasis. Precisamente en días pasados estuve en el Agile Open 2019, algo que platicábamos hace un momento, Luis y su servidor, y ahí nos comentaba una experta, precisamente Vania Maya, decía que la característica de los programadores es que somos analíticos y algo que lleva esa parte de análisis, dice, tiene que ver ser introvertido. Y eso, para bien y para mal, a nosotros lo que nos genera es que
de alguna manera a veces nos cuesta trabajo la relación con los usuarios, la relación con el cliente, y es algo en lo que tenemos que trabajar un poquito, ¿no? Bueno, la agenda de lo que quiero platicarles en esta noche, vamos a platicar algo de lo que es arquitectura, voy a darles un poquito el contexto de lo que es una arquitectura de solución. Vamos a ver cuál es la motivación de Xamarin, ¿por qué programar en Xamarin? Posteriormente vamos a ver algunos de los requerimientos, algunas consideraciones adicionales por ahí que me gustaría platicarles de mi experiencia. Y por último ya por ahí algunos temas para cerrar, bueno, dice comer, programar y agradecer, como aquella película que dice amar, comer y no sé qué más, ¿no? Pero aquí lo adaptamos a los programadores, ¿eh? Entonces, bueno, cada cierto número de slides me gustaría hacer algún tipo de reflexión con ustedes. Como les digo, considero que es muy importante la parte de enriquecernos nosotros y enriquecer a los demás. Entonces, a veces como programadores se nos olvida que el usuario es el rey y la experiencia es la reina. A veces nosotros queremos desarrollar nuestras soluciones como nosotros pensamos que es la mejor manera, y entonces nos aislamos de la posibilidad de lo que nuestros usuarios finales, nuestros usuarios de negocio, nuestros usuarios de calidad nos pueden decir al respecto. Entonces, bueno, esta primera consideración es: siempre debemos tener en cuenta al usuario. El usuario debe ser el que nos debe de decir qué es lo que quiere, cómo lo quiere y por qué lo quiere así y qué va a hacer con eso, ¿no? Entonces, de ahí debemos de basar nosotros realmente todo lo que vamos a hacer en algún momento. Y la experiencia que tenga ese usuario pues va a ser como que el siguiente punto importante, porque si el usuario tiene una mala experiencia con la solución que nosotros le desarrollemos, la verdad es que no lo va a querer usar. Yo me siento muy contento porque la mayoría de todas las soluciones que desarrollo con mis clientes son soluciones que les impactan de forma significativa en sus negocios, en sus vidas mismas, y que continúan usando durante mucho tiempo, ¿no? He llegado a tener soluciones instaladas con clientes que tienen 10 años y las siguen utilizando. Y he llegado a tener clientes que me dicen: es que este componente que nos hiciste tú de integración entre el ERP y la empresa de paquetería que genera las etiquetas, se ha vuelto una parte fundamental de nuestra operación, ¿sí? Cuando te dicen eso, pues, ¿qué más puedes querer como programador? Entonces, bueno, yo los invito a que tengamos esta consideración siempre con nuestros usuarios y con nuestros clientes. Sé que no es fácil, sé que no son fáciles nuestros usuarios, pero debemos trabajar en este sentido. Entonces, bueno, entrando a la parte de arquitecturas, inicialmente, pues nosotros hablábamos de que teníamos aplicaciones, aplicaciones monolíticas, teníamos en esas aplicaciones monolíticas un código espagueti, y el tipo de programación era como procedural, ¿no? Un ejemplo, pues por ejemplo, COBOL. Había algunos equipos que se programaban con COBOL y entonces iban corriendo sus diferentes procesos, tenían una entrada, tenían una salida y listo, y no había nada más, y la programación iba nada más hacia abajo, no había hacia dónde moverse, hacia un lado, hacia otro, no, todo entraba, procesaba y terminaba y se acababa, no había nada más. Entonces por eso se llamaba código espagueti, ¿no? Posteriormente empezamos ya a hablar de aplicaciones cliente-servidor y algunos paradigmas de programación como la programación orientada a objetos. Y entonces en este caso, como se ve en la imagen de abajo, bueno, ahí ya nos empezamos a encontrar que hay algo que se llama cliente y hay algo que se llama servidor y se tienen que comunicar. Y desde ahí déjenme decirles que valió queso todo, porque ya tuvimos que empezar a tener consideraciones más serias en la parte de comunicaciones, en la parte de seguridad, en la parte de cómo garantizar
la disponibilidad, en la parte de garantizar la robustez, porque obvio que mientras tuviéramos una aplicación monolítica, pues corría en una máquina, normalmente corrió en un solo proceso y pues se acabó, ¿no? No la teníamos complicada. Pero cuando se empiezan a conectar varios clientes a un servidor, entonces ahí sí, como que se nos empezó a complicar la vida a los programadores. Posteriormente hablamos de aplicaciones distribuidas, y estas aplicaciones distribuidas hablábamos básicamente de 3 capas, ¿no? Decíamos, está la capa de datos, está la capa de lógica del negocio y está la capa de presentación. Si se dan cuenta, ya como que se le agregó, o como que ese cliente servidor del que hablábamos antes, se volvió más complejo, ¿no? O sea, ya ahora tenemos una capa de datos en donde viven los datos, tenemos una capa de lógica, que es en donde se realizan los procesos, y tenemos una capa de presentación, que es la que nos muestra la información. Hasta ahí, digo, con su complejidad, ya le habíamos agregado de que se encontraba distribuido, pero de alguna manera también algunas de las ventajas era que podíamos tener en un lado los datos, en un servidor, en otro servidor teníamos corriendo la lógica del negocio, y en otro servidor, si queríamos, teníamos la capa de presentación, y entonces eso hacía que tuviéramos aplicaciones de alguna forma muy robustas, muy disponibles. Empezaron a generar por ahí algunos mecanismos como el round robin, en donde podías tú tener 2 servidores de base de datos, y entonces si uno estaba ocupado con mucha carga, entonces se distribuía hacia el otro. Se empezaron a generar monitores transaccionales, y obvio, pues ya ven cómo nos encanta hacernos la vida complicada a los programadores, y esto nos empezó a generar problemas adicionales, ¿no? Posteriormente hablábamos por ahí de aplicaciones en capas, y estas aplicaciones en capas ya empezamos a hablar ahora de otros modelos, otro refinamiento, que era, por ejemplo, el MVC, que es el modelo vista controlador, y algo todavía más nuevo, que es el MVVM, ¿no? Que es el modelo vista modelo. Entonces, realmente, si se dan cuenta, y bueno, es el gráfico que se encuentra en la parte inferior, ya realmente tiene que ver, pues, en la parte de cómo nosotros vamos a instanciar cada uno de las capas de las que hablamos un poquito arriba. Si se dan cuenta, tiene cierta relación, pero el hacerlo de esta manera nos garantizaba que se tuviera un poquito más de control, ¿no? O sea, como su nombre lo dice un poco, tenemos un controlador, ese controlador va y trae información de un modelo, que es la base de datos, o es una figura de la base de datos, y lo muestra en una vista, ¿no? Y hasta ahí todo iba bien. Y después, pues vinieron otras cosas más, como el modelo vista modelo, que lo que hace realmente es que dice, oye, pues es que realmente no necesitas tú de alguna manera, pues tener así como que cuando tú agarras el modelo lo tienes que meter en la vista, y entonces la vista ahí como que de pronto puede tener ahí cierto, si haces modificaciones en el modelo, tienes que hacer modificaciones en la vista, pero además de eso toda la parte de validación. Entonces se crea esta parte de modelo vista para separar esa complejidad también. Y digo, la verdad es que cumple mucho con sus funciones de robustez, con sus funciones de alguna manera de separar. Algo que sí sucede de pronto mucho aquí en este tipo de esquemas de programación, de modelos de programación, es que quizá al principio es complicado, ¿no? O sea, te toma más tiempo del que debería pero después para la parte de mantenimiento es más sencillo. Entonces, ahí en ese sentido, de pronto yo llego a tener discusiones de muchas horas con otro amigo que tengo, arquitecto también, que es un gurú, mi amigo, y se llama Ernesto Silva, y él me dice, no, Paco, es que para mí es tan sencillo, él es buenísimo en PHP, y dice, no, pues es que yo lo programo todo en el mismo lugar, y nada más hago mis funciones y las mando a llamar. Bueno, pues también es válido, ¿no? A él no le gusta nada de todas los conceptos nuevos que hay, como inyección de dependencias, y dice, realmente se complican la vida los programadores. Bueno, yo creo que tiene que ver con la manera con la que cada uno de nosotros se sienta más cómodo al momento de programar, y ya, tan sencillo como eso.
Y por último, pues les cuento, por ejemplo, que hay un término que ha venido moviéndose mucho últimamente, que son las APIs o las APIs, que son las Application Programming Interfaces. Y esto, pues, pudiéramos decir que es como el hijo de los servicios web, ¿no? Y los servicios web eran como que los hijos de las funciones y los store procedures y cosas así. Entonces, lo que hace esta API, que ya es un componente, un artefacto más refinado, es que de alguna manera a través del protocolo HTTP y de un tipo de programación que se conoce principalmente como REST, y pues ya te pone a tu disposición cierto tipo de funciones para leer datos, para escribir datos, para actualizar datos, y entonces de esta manera pues ya con cierta estructura, con ciertos estándares, tú ya puedes estar obteniendo esa información. En algún momento pues empezó de alguna forma con XML, y actualmente pues con lo que hacemos este intercambio de datos es con JSON, ¿no? Que es una estructura más eficiente de datos, ¿no? Una metadata que viene ahí incluida dentro de con los mismos datos, y que entonces nos permite autodocumentarnos de forma más sencilla. Entonces, bueno, esto se los platico un poco más o menos cómo se han venido manejando estas arquitecturas, porque actualmente tenemos modelos vista modelo o MVC, y se conectan normalmente a servicios que se encuentran en APIs, y eso a veces a nosotros como que se nos complica un poco como que entender, oye, pero ¿por qué así? ¿Por qué no directamente? ¿Por qué? Y todo esto tiene que ver un poco con la manera como se desarrollan las arquitecturas y el objetivo de las mismas, que finalmente lo que estamos buscando ahí es que haya robustez, que haya alta disponibilidad, que podamos nosotros tener seguridad implementada a veces a través de roles, de certificados, y en esta parte, pues este tipo de arquitecturas son bastante poderosas. Y finalmente, bueno, hablamos de aplicaciones móviles, aplicaciones en dispositivos, aplicaciones en la nube, ¿no? Cuando se empezó este boom del cliente servidor y de las aplicaciones distribuidas, pues normalmente hablábamos nosotros, generalmente hablábamos de aplicaciones web, ¿no? O sea, también teníamos por ahí algo que se conocen como Smart Clients, que implementaban estas arquitecturas, pero las aplicaciones web eran como que los ejemplos claros de aplicaciones distribuidas. Y de pronto vienen las aplicaciones móviles, y estas ya cambian de alguna manera también, tienen ciertas ventajas y ciertas desventajas. Y la nube vino por ahí también a revolucionar un poco la manera como nosotros vemos las cosas. Honestamente, les voy a decir desde mi punto de vista de arquitecto, pues para mí el de hablar de un web hosting, o de un hosting normal de servicios, de servidores, pues para mí prácticamente es lo mismo que nube, ¿no? Que a lo mejor van a decir, ay, ¿qué está diciendo este cuate? Pero la verdad es que digo, ya si nos ponemos a ver ahí como que qué es lo que hace realmente a una nube diferente, pues yo les diría que básicamente la diferencia sería que los servicios de nube, de alguna manera, pues se pueden programar y configurar para que crezcan y decrezcan de forma automática, ¿no? Entonces tú no te das cuenta cuando en determinado momento empiezas a tener ya 1000 usuarios, 2000 usuarios, o por ejemplo ahorita que están los Black Fridays y que están los fines felices, o no me acuerdo cómo se llamó, el Buen Fin, y entonces de pronto tú necesitas vas a tener un acceso concurrente enorme de usuarios, algo que no es normal, y entonces la nube automáticamente, si tú configuras tus servicios, se va a incrementar en su capacidad para que tú puedas atender esos servicios, y cuando tú dejas de requerirlo, entonces automáticamente decrece eso, ¿no? Para mí, esa sería como que la parte fundamental de una nube. Al final, son servidores
que no sabemos, o sí sabemos en dónde están, sabemos que están en una zona geográfica, pero no exactamente dónde, a menos que nos pongamos a leer en dónde la región sur de Azure o de AWS se encuentran físicamente, pero si no, realmente es algo que no nos interesa y sabemos que está ahí la disponibilidad, ¿no? A diferencia de un web hosting que íbamos aquí o íbamos a algún lugar y sabíamos que ahí estaban nuestros servidores, bueno, ahora podemos no necesariamente saber en dónde están. La parte de inteligencia artificial, reconocimiento facial, microservicios, todo esto ha ido evolucionando de alguna manera la forma como estamos nosotros programando nuestras aplicaciones. Entonces ya hoy, con toda la parte de servicios, principalmente en la nube, ya podemos implementar algunos servicios de inteligencia artificial como Luis, o las APIs de reconocimiento facial que tiene Microsoft también, y podemos estar haciendo uso de estos, algunos de ellos incluso pudiéramos considerar que son microservicios. ¿Cuál es la característica de un microservicio? La característica de un microservicio es, hagan de cuenta que es una función que tienen ustedes, pero que no guarda un estado, no realiza una actividad en específico y no guarda un estado, lo hace y se acabó, te regresa un resultado y no hay nada más, ¿no? Entonces también este tema de los microservicios ha generado por ahí una charla interesante, qué tanto se deben de ir nuestras APIs, nuestros servicios web, qué tanto se deben de ir a microservicios. Ahí no hay nada escrito, no hay nada a fuerzas, todo depende de la forma como de tus requerimientos de negocio, del tamaño, de tu aplicación y de las necesidades de tus usuarios. Eso es muy claro. Y siempre, como les decía, debemos de tener en cuenta que todo esto y ahora este tipo de aplicaciones, pues deben de tener como una parte muy clara, definida, de seguridad, de disponibilidad y de escalabilidad. Si se dan cuenta, la diferencia con las aplicaciones monolíticas de antes, quizás hasta con las primeras versiones de cliente-servidor, es que como que no te preocupabas tanto, digo, en una máquina que tenía un sistema instalado y corría, pues tu preocupación de seguridad era que el usuario que se logueara tuviera los permisos, y si no tenía los permisos no lo hacía, y si no se logueaba no hacía nada, ¿no? Pero no te preocupabas de la disponibilidad, no te preocupabas de la escalabilidad, porque entraba el usuario y pues no podía entrar otro usuario en la misma máquina, a menos que se deslogueara y volviera a entrar. Ahora ya con nuestras aplicaciones móviles son 3 temas que debemos de tener ahí siempre muy en cuenta. Y por último, bueno, la parte de realidad aumentada y realidad virtual. Y aquí lo que debemos de hacer nosotros, bueno, es tener una visión de hacia dónde vamos y hacia dónde tenemos que estarnos enfocando, ¿no? Por ahí hace unos meses hubo un evento en la Secretaría de Economía en donde vino una empresa de juegos mexicana que está en Silicon Valley y nos decía, ¿saben qué? Que ahorita el potencial que hay para desarrollar juegos es gigantesco, pero ¿quieren que les diga otra cosa? Todavía es más gigantesco lo que viene de realidad aumentada y lo que viene de realidad virtual. Entonces nosotros es cierto, hoy en día estamos desarrollando aplicaciones móviles, en la nube, le estamos poniendo inteligencia artificial, pero nuestra vista ya debe de estar hacia la siguiente versión de aplicaciones que debemos estar desarrollando. Bueno, dicho esto, ahora, ¿cuál es tu motivación? Realmente este es el tema, o esta es la pregunta de cuál es la motivación de usar Xamarin, pero yo aquí lo quiero usar así como, antes de eso, regrésate un poco más y, ¿cuál es tu motivación? O sea, en la vida, ¿qué te motiva? ¿Por qué estás acá? ¿Por qué en domingo a las 9:29 de la noche estás viendo, estás escuchando a Paco con una plática de Xamarin en lugar de que estés
tirado viendo la tele o con tus chamacos o con tu mujer si la tienes o tu novio o lo que sea, pero ¿cuál es tu motivación? Y yo creo que si analizamos esa parte, pues nos vamos a dar cuenta realmente de qué es lo que nos mueve. Y esa parte que nos mueve diario la tenemos que estar pensando, la tenemos que estar replanteando, porque si en algún momento se nos olvida, pues es cuando empezamos realmente a tener problemas nosotros ahí como de decir, bueno, pues ¿qué hago aquí, no? Y vienen muchos pensamientos por ahí que medio desviados, pero por eso es importante siempre saber cuál es la motivación. Entonces, ¿cuál es la motivación de desarrollar con Xamarin? Bueno, les platico yo, Xamarin fue desarrollado inicialmente como proyecto mono por Miguel de Icaza. Miguel de Icaza es un gurú mexicano que la verdad es que, bueno, además de que tiene un IQ muy alto, también es buenísimo desarrollando desde el principio. Él le encantó toda la parte de programación y se metió al proyecto Genome y todo eso y anduvo ahí moviéndole y haciéndole y siempre había sido Linuxero y todo, ¿no? Bueno, Unixero antes. Entonces, su idea era, dijo, bueno, pues quiero que con una sola programación yo pueda estar corriendo en múltiples plataformas. Ojo, esa fue su primera visión que tuvo de lo que quería desarrollar, ¿no? Y la verdad es que es de muchos de nosotros. Por eso, si se dan cuenta, puse ahí en la parte superior derecha, puse un cáliz, porque es como el cáliz de los programadores. ¡Wow! Quiero que con una sola cosa que programe corra en todos lados, ¿no? Desde mi computadora, el teléfono, la tableta, hasta en la cajita de música de mi mamá casi, ¿no? Que me prende y me apague las luces con IoT y todo eso. Entonces, hay básicamente dos lenguajes hoy en día y bueno, hay más, pero los dos principales ponentes, por un lado es Java y por otro lado es C#. Entonces, en este caso, pues nos enfocamos nosotros en C# porque de alguna manera es el lenguaje natural de Xamarin, ¿no? Entonces, con este lenguaje C# nosotros podemos programar desde IoT hasta las aplicaciones más grandes, las que ponemos en la nube, en Azure, que luego subimos nuestra aplicación al marketplace de Apple o al de Android, y entonces ya lo accesan, lo descargan 5 millones de usuarios, ¿no? Digo, ese es nuestro sueño de todos, ¿no? Pero esas son las grandes aplicaciones. ¿Y eso cómo lo hacemos? Lo podemos lograr con C#. Entonces, es un buen lenguaje de programación. De forma adicional, el objetivo de programar con Xamarin, como pueden ver ustedes en la imagen que se encuentra abajo, es que la promesa de Xamarin es que puedes reutilizar tu código hasta en un 95%, ¿no? O sea, si ustedes programan con Xamarin Forms, ya realmente lo que tendrían que programar específico para la plataforma, como son las llamadas específicas a ciertas funciones, pues ya son como que mínimas, ¿no? Como que el acceso a la cámara o al sistema de archivos. Entonces ya es como que mínimo. Y déjenme decirles una cosa, bueno, yo llevo desarrollando ya tengo más de 20 años desarrollando soluciones principalmente para corporativos, para empresas, y la verdad es que lo que he visto es que pues siempre piden prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, grabar un registro, consultar un registro, eliminar un registro, modificar un registro. Y todo eso, pues nos toma el 95% del código de nuestras aplicaciones es eso. Y todo eso lo podemos implementar con Xamarin Forms sin ningún problema. Entonces, de alguna manera esta promesa se cumple con este tipo de aplicaciones. Claro que si ya de pronto alguno de ustedes quiere hacer un juego por ahí muy loco donde le quiera implementar cierta
API, gráfica, DirectX o no sé, alguna cosa así muy loca. Entonces, pues sí tienen que meterse directamente a la API nativa y sí tienen que explotarla para sacarle el máximo jugo, ¿no? Estaba viendo, por ejemplo, los comparativos que hacen ahora del iPhone 10S con el iPhone 11 Pro y dicen, oye, es que prácticamente salen igual, o sea, se ejecuta esta aplicación y se ejecuta al mismo tiempo. Twitter fue más rápido en 10S que en el 11 Pro. Y de pronto los juegos, pues hubo algunos que sí eran más rápidos en 11 Pro, pero lo que dijeron, y eso fue muy claro y me dejó a mí mucha claridad en este sentido, es que dijeron, bueno, pues es que realmente no se está explotando el procesador de 11 Pro como se debería. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para ese tipo de aplicaciones, posiblemente, y casi lo diría yo, casi seguramente, pues no sea una opción utilizar Xamarin, ¿verdad? No vamos a usar Xamarin para hacer un juego ahí que haga un uso extensivo de los recursos de los dispositivos. Esto pues está como, siento, es mi percepción, como más orientado a aplicaciones de productividad, ¿verdad? Pero pues alguien me puede decir que estoy equivocado. Ahora, nunca te vayas a la guerra sin fusil, decía pues por ahí el lema, la frase, ¿no? Y yo le agregué cargado, ¿no? Porque, pues, ¿para qué vas cargando un fusil si no llevas balas? Entonces, ¿cuáles son los requerimientos que tenemos hoy en día prácticamente de hardware? Aquí lo que estoy poniendo es algo así como requerimientos mínimos, ¿no? Pues yo les recomiendo que tengan mínimo un procesador i5, mínimo les recomiendo que tengan 8 GB en RAM, mínimo les recomiendo que tengan 80 GB libres en disco duro. ¿De dónde sale este 80 GB libres? Ahí está un link que ustedes pueden seguir después y ahí está incluso hasta el desglose de por qué ahí un experto dice, bueno, pues yo considero que debes de tener más o menos 80 porque dice entre el Visual Studio, y eso estaba hablando ahí de la versión 2017, ¿no? Entre el Visual Studio que se lleva 3 gigas, el SDK de Windows 5 gigas, el Xamarin 1 giga, el Android SDK 20 gigas, el Android ABD 25 gigas, otro tipo, otras cosas más 20 gigas, todo lo que vayas necesitando y al final, bueno, pues son 80 gigas, ¿no? Ahí, pues bueno, de alguna forma me queda claro que esta persona está hablando de un equipo con Windows y si habláramos de un equipo con iOS, bueno, con macOS, pues obvio que tendría pues algunos requerimientos similares, habría que agregar ahí el SDK de iOS y todo esto, entonces, pues yo creo que con que dispongan ustedes de unos 80, 100 gigas, pues más o menos van a poder estar cumpliendo. Pero esto es para tener obviamente un ambiente de desarrollo profesional, que digo, al final es lo que estamos buscando, ¿no? Mi recomendación personal, mi experiencia, es si pueden, cómprense una MacBook Pro. ¿Por qué? Porque en mi experiencia, bueno, yo trabajo normalmente en un equipo con Windows 10, en donde tengo mi ambiente de Visual Studio, pero al momento en el que me tengo que poner a compilar, hacer mis compilados para Android, para iOS, pues en el caso de Android, pues no hay tanto problema, compilo en mi equipo y todo, pero en el caso de iOS tengo dos opciones. Una es conectarme a un equipo que tenga macOS para que pueda hacer la compilación, porque esa es una de las restricciones de iOS, que para compilar programas de iOS debes de tener un equipo macOS, no hay de otra, o sea, no hay un SDK que se compile en Windows o en un Linux, no. O sea, debe de ser en un macOS forzosamente. Y esa es una opción. La otra opción es que te hagas de estos servicios de renta de compilación de máquinas virtuales y entonces mandas una de estas máquinas virtuales, como si mal no recuerdo, había uno por ahí que se llama Mackin Cloud, y entonces tú ahí te conectas, te rentan el procesamiento y tú procesas tus programas y ya te regresa tus archivos compilados, ¿no? Honestamente, yo no he probado la parte esta de hacerlo de forma remota.
pero también incluso estarme conectando desde el Windows 10 a mi equipo, a mi Mac, para hacer esa compilación, pues sí implica que debas de tener ciertos conocimientos de abre tu firewall de salida de este lado, abre tu firewall de entrada del lado de Mac, ahora configura tu Visual Studio para que pueda conectarse a este puerto, ahora a ver, ejecútalo y pruébalo, y la verdad es que de pronto sí llega a ser un tanto tedioso, ¿no? Entonces, si ustedes pueden desde el principio tener en una MacBook Pro su ambiente de desarrollo, ahí van a poder compilar Android, ahí van a poder compilar iOS y se libran de mayores problemas. No, a lo mejor si me preguntan, oye Paco, ¿y UWP? Pues la verdad es que no se puede compilar en la Mac, pero bueno, hasta donde yo sé, no lo he hecho, a lo mejor quizás se pudiera poner una máquina virtual y se manda a compilar ahí, no sé, creo que no, porque ni siquiera te da la opción, pero la verdad es que UWP hoy por hoy les puedo decir que ya no es una opción válida de desarrollo. Incluso me llegó a pasar en la última versión de Visual Studio que ya ni siquiera, según yo, aparecía la versión de UWP como para generar, hasta que sacaron un siguiente release o fix. Fue cuando ya volvieron a poner ahí UWP, estuvo medio raro, ¿no? Que a Microsoft se le olvidó. Yo lo que pienso es que estaban tomando la decisión de ya sacarlo del mercado y al último dijeron, bueno, pues dale chance a ver qué pasa, ¿no? Porque, bueno, se pueden generar programas para correrlos con Windows 10, como hace mi tía en su hospital, y ahí corre sus aplicaciones móviles. Entonces, pues al final también es una opción válida, ¿no? Bueno, entonces esa es en la parte de hardware. Si van teniendo alguna duda, pues yo les agradecería que la vayan escribiendo en el chat y si gustan al final lo revisamos o pues igual y si Luis gusta decirme, oye Paco, que hay una parte interesante que te quieren preguntar o algo, pues adelante, no hay ningún problema. Luego pasamos a la parte de requerimientos de software de Xamarin. Y bueno, pues ahí pues es importante tener instalado nuestro Visual Studio, pues de alguna forma yo me atrevería a decir completo, ¿no? Pues como yo lo instalo normalmente en mis equipos, es importante que esté instalado el SDK de Android. Bueno, si es una Mac, obvio que lleva el SDK de iOS. Utiliza Xcode si fuera una Mac como la parte base para realizar su compilación. Y bueno, aquí hay una parte interesante que cuando ustedes desarrollan, por ejemplo, desarrollan sus aplicaciones, sí deben de tener una claridad ahí en las versiones, en este caso, por ejemplo, de Android o de iOS, para la que van a compilar, ¿no? Entonces, hay algunas empresas que ya se encargan de tener los market shares, como esta que estoy compartiéndoles en la parte inferior, y pues obvio que es muy diferente que desarrollemos aplicaciones en general para vender, para usar, para monetizar de alguna forma al público, y es muy diferente a que las hagamos para una empresa, ¿no? En una empresa normalmente me dicen, oye Paco, hay que desarrollar esta aplicación para iPad, y las versiones que tenemos instaladas de iOS de iPad son la versión 12.2, 12.3, y tenemos 5 equipos con 11 que ya están muy viejitos y que ya no podemos actualizar, pero que queremos utilizar. Entonces, pues yo ya sé hacia dónde apuntar, ¿verdad? Voy a apuntar hacia una versión 11 y así va a ser como voy a compilar. En el caso de aplicaciones que son públicas, pues sí es importante que nos acerquemos a todos estos market shares y que podamos ver, oye, ¿qué porcentaje de gente está utilizando Android? ¿Qué porcentaje de gente está utilizando iOS? Por ejemplo, vemos ahí un gráfico de la enorme diferencia que hay de dispositivos móviles Android comparados con los iOS, ¿no? Y si vemos este otro gráfico, podemos ver más o menos cómo iOS, cómo se comportan más o menos sus curvas
de los diferentes, de los releases que van saliendo de iOS. Entonces podemos ver, al menos en los últimos 3 piquitos, que más o menos cada 2, cada 3 meses tenemos que estar haciendo un cambio a la siguiente versión, y eso de alguna manera nos puede ayudar a nosotros a tener una claridad también de cada qué tiempo tenemos que estar revisando, recompilando, haciendo un análisis de las APIs, de lo que se volvió obsoleto, de las nuevas versiones, para de alguna manera mantener vigentes nuestras aplicaciones. Y bueno, aquí hay una frase que le gusta mucho utilizar a nuestros vecinos y que dice shit happens, ¿no? O sea, pues siempre van a pasar cosas. Y ese siempre van a pasar cosas, pues bueno, es interesante porque pues a veces está corriendo nuestra aplicación padrísimo. No sé si les ha pasado a ustedes, a mí no me ha pasado, le pasó al primo de un amigo que me contó, pero estaba corriendo muy bien mi aplicación y al otro día en la presentación con el cliente ya no corrió, ¿no? Les digo, eso a mí no me pasa, le pasó a alguien más. Pero entonces de pronto cuando ya te vas con la colita entre las patas y todos se burlaron de ti y el jefe te echó hacia una mirada matadora y los cuchillitos y todo y las viboritas, y entonces ya te vas a tu lugar y pensando dónde te van a contratar y qué tienes ahora que pagar la escuela de los escuincles o lo que tú quieras. Entonces te pones a investigar qué pasó y te das cuenta que en la noche se actualizó tu equipo y chin, te pusieron por ahí un parche de seguridad y ya con eso entonces ya te bloqueó un puerto. Digo, en el mejor de los casos quedó muy bien documentado y te diste cuenta, pero en otras ocasiones no te das cuenta, ¿no? Entonces, yo les recomiendo siempre que estén revisando sus versiones de Visual Studio, de preferencia que las estén actualizando con cierta frecuencia, que sus paquetes NuGet que estén utilizando, que utilicen las versiones más estables, que si de pronto les aparece ahí actualizar y ya les aparecen nuevas versiones, no lo hagan, porque pueden dañar la funcionalidad que tienen programada. Primero documentense, vean qué trae la nueva versión, si les sirve, si no les sirve, y si no les sirve, pues ni lo actualicen. Y si sí les sirve, pues actualicen, pero no actualicen un día antes de hacer presentación con cliente, porque pues van a llorar. Entonces, cuando tienen aplicaciones, van a dar de alta sus aplicaciones desde cero, pues yo lo que les recomiendo es que vayan, que crean su proyecto y descargan las versiones más estables de los paquetes. Cuando te envían una aplicación y te dicen, oye, mira, pues a ver, Luis, Humberto, publicaron en GitHub este código y se ve que está padrísimo, pues entonces descarguen la aplicación, pero ejecútenla con los paquetes con los que se desarrolló, ¿no? Afortunadamente, los nuggets nos dan la oportunidad de que nosotros podamos identificar cuál fue la versión con la que se ejecutó, pero de hecho, simplemente si nosotros agregamos una app de estas descargadas y le decimos, a ver, limpia primero la solución y luego constrúyela, lo que va a hacer normalmente es que nos va a descargar las últimas versiones. Pero acuérdense que shit happens, entonces hay que estar muy a las vivas, de pronto si se dan cuenta que no les compila, a veces hay que cerrar el Visual Studio, volverlo a aprender, ya saben ustedes, filosofía Microsoft, ¿no? Bueno, lo único constante en la vida es el cambio, ojo, o sea, no se duerman en sus laureles, en su zona de confort. Piensen siempre que todo está cambiando, su sistema puede estar funcionando muy bien, pero no se imaginan lo que su cliente está tramando. Entonces, lo más seguro es que el día que funcione perfectamente bien y que estén a punto de recargarse en sus sillitas, llegue y les diga, ¿qué crees que tronó la aplicación? Entonces, estén prevenidos, estén preparados, manténganse siempre actualizados en los cambios que se están haciendo, en las nuevas versiones que vienen, para que pues no me los agarren con los calzones abajo de preferencia. Y bueno, vamos a hablar de algunos temas
adicionales que tienen que ver con la parte de desarrollo con Xamarin. A mí la verdad es que al principio me costó mucho entender el tema de certificados, perfiles de provisionamiento, dispositivos, APIs y cosas así, ¿no? Entonces, en este gráfico que tenemos aquí nosotros, podemos entender que por un lado tenemos un API, por otro lado tenemos una serie de certificados de desarrollo, incluso por ahí hay certificados hasta para hacer servicios de push, y por otro lado tenemos también algunos certificados a nivel de dispositivo. ¿Para qué es todo esto? Para garantizar la seguridad. ¿Se acuerdan que hace rato hablábamos que en los temas de desarrollo distribuido, de desarrollos móviles, uno de los grandes temas es la seguridad? Bueno, aquí en este sentido parece que iOS lo tiene más claro que Android y entonces ellos desarrollaron esta arquitectura de seguridad. ¿Qué es lo que te va a garantizar esto? El punto número 1 es, tú tienes permiso, ¿sale? O sea, esa parte es importante. El punto número 2 es, tu aplicación tiene permiso. Y el punto número 3 es, tu equipo tiene permiso. Si nosotros lo vemos mapeado en los cuadritos que están ahí de colores, por ejemplo, el tú tienes permiso sería el que está en medio, el azulito, un certificado de desarrollo o ya un certificado productivo, ¿no? El punto número 2, tu aplicación tiene permiso, es el que está del lado izquierdo, tu App ID. Y el punto número 3, tu equipo tiene permiso, está del lado derecho. Entonces, de esta manera lo que buscan garantizar en Apple es que, bueno, pues tu aplicación está cumpliendo con ciertos mínimos de seguridad, además de que, por ejemplo, cuando tú subes una aplicación al servicio de Apple, de Marketplace, pues ellos hacen un análisis minucioso de tu aplicación y si llegan a detectar que hay por ahí algún código que no les gusta, que está como queriendo hacer algunos tipos de actividades medio extrañas, pues te mandan a la goma hasta que cumples con los requerimientos mínimos que ellos te dan, ¿no? Y les pongo por ahí 2 links muy interesantes que tratan este tema de cómo ¿qué son los archivos de provisionamiento? Si se dan cuenta arriba, la parte, el cuadrito rojo dice, bueno, un perfil de provisionamiento tiene los 3 de abajo. O sea, voy a decir qué aplicación tiene qué certificados y cuáles son los dispositivos que lo pueden utilizar. ¿Sale? Entonces, esta parte está interesante. Al principio sí se le sufre, pero con esta ayuda que les estoy poniendo por aquí abajo, se les va a hacer un poquito más sencillo. Una manera que pueden tener ustedes de desarrollar es que no utilicen de alguna forma certificados explícitamente desarrollados que no tengan una licencia de Apple y entonces se generan unos ciertos certificados ad hoc, pero la verdad es que al menos mi experiencia es que se me hace un tanto confuso. A todas sus aplicaciones desde mi punto de vista le tienen que poner prácticamente el mismo ID y entonces eso pues puedes probar una, pero luego para probar la otra pues le ponen lo mismo y entonces a la primera pues como que ya, entonces ya no la pudiste probar y por ahí se genera cierto esquema desde mi punto de vista como confuso, ¿no? Y les pido una disculpa porque de pronto yo soy medio duro de la cabeza para esas cuestiones. Entonces, desde mi punto de vista y las recomendaciones, inviértanle unos $99 anuales, páguense su licencia de desarrollo y la verdad es que lo van a tener más sencillo en la parte de que puedan ustedes estar probando, generando sus esquemas de seguridad para sus aplicaciones y adicional a eso Apple les va a dar por ahí algunos beneficios adicionales, ¿no? Como poder entrar a sus programas beta, wow, o por ejemplo también, bueno, creo que nada más. Bueno, otro tema más es la nube, ¿no? Por ejemplo, ya debemos nosotros de pensar que, pues si bien nuestra app
está corriendo en nuestros dispositivos, pero la información pues puede estar prácticamente en cualquier lugar. Digo, salvo alguna aplicación que hagan ustedes en donde tenga su propia basecita de datos y de ahí no se distribuya hacia algún otro lugar o algo, sí deben de considerar ustedes que sus aplicaciones, normalmente sus aplicaciones corporativas se van a estar conectando a repositorios. Ahora ya se procura que sean en la nube y en esta nube se está guardando la información. Entonces, ojo, deben hacer consideraciones de idioma, deben hacer consideraciones de zona horaria y deben hacer consideraciones de costos también. Esto es importante. ¿A qué me refiero con cada uno de ellos? Bueno, a veces los servidores que están instalados del otro lado, están instalados en un idioma, y cuando tú le pasas cierta información, pues bueno, no lo entiende, porque está en otro idioma y te regresa una grosería, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos las consideraciones para hacer nuestra programación de horas, de monedas, utilizar genéricos, entonces, en este caso, bueno, ahí lo que puede suceder es que tengamos este tipo de problemas al momento de que le grabamos y nos aparece otra cosa del otro lado. Lo mismo puede llegar a pasar con la zona horaria. Entonces, también debemos de configurar generalmente nuestros servidores en la nube. A mí me llegó a pasar con un cliente que le instalamos un sitio de comercio electrónico y me decía, oye, tiene que estar arriba de tal a tal día, ok, pero medio día antes estaba listo y medio día después se cerraba. Entonces, chirriones, ¿qué está pasando? Y ya cuando fuimos a ver, bueno, pues es que como se encuentra en tal ubicación geográfica de Azure, entonces pues está en otra zona horaria. Lo que tenemos que hacer es ir y configurar ese servidor para decirle que se encuentra en esta otra zona. Y con eso se corrigen, ¿no? Este tipo de situaciones. Pero digo, puede sonar como muy trivial, puede sonar como, pues como no se te ocurrió, Paco, pero sí nos llega a pasar, ¿eh? Entonces pues se los paso al costo. Y hablando de costos, pues sí consideren también que la nube no es gratuita. Los grandes proveedores de nube como son Amazon, como son Microsoft y como es Google, pues tienen por ahí esquemitas de, sí, tienes unas capas gratis, pero recuerden que no hay, there is no free lunch, ¿no? También es otra frase de nuestros amigos y vecinos. Entonces, no hay un desayuno gratuito, señores. O sea, te dan cierta capacidad, pero al rato tienes que pagar otro servicio, o si lo excedes, entonces tienes que moverte hacia la siguiente capa, y entonces, ojo con eso nada más. Ojo que no les vaya a incurrir en costos a ustedes y ojo en los costos en los que van a hacer incurrir a sus clientes. Esa es una parte importante de uno en la parte de consultoría. Y bueno, pues ya nos acercamos aquí a la parte final de nuestra plática, y viene esto que se llama comer, programar y agradecer. Entonces, el primer punto, pues ahora sí que come sanamente, con frutas y verduras, es importante, ¿no? Y no nada más estoy hablando de la comida que entra por nuestra boca, sino también cómo alimentamos nuestro cerebro, qué leemos, qué estamos aprendiendo, a qué medios son a los que vamos y dónde buscamos. Debemos procurar ser selectivos porque recordemos que pues es importante lo que está entrando en nosotros, porque va a ser lo que nos va a permitir generar una salida, ¿no? También en Estados Unidos tienen una frase que dice trash in, trash out. Entonces, si nosotros metemos basura, pues vamos a sacar basura. Es importante que pues se alimenten bien, porque si no se alimentan bien, pues no tienen los ladrillitos para construir su cuerpo, así decía mi mamá. Y es importante que hagan ejercicio también, señores, y no nada más estoy hablando del ejercicio físico, aunque sí principalmente, pero también es importante que ejerciten su mente, que se ejerciten de diferentes formas también. Hay unos ejercicios mentales muy buenos. Lo bueno es que ahora, bendito Internet, tiene de todo. No todo es bueno, pero sí tiene de todo.
Y pues aquí en este sentido, pues también al último les digo, no se tomen las cosas tan en serio, o sea, la verdad es que tómense su cafecito y esténse tranquilos, porque si se presionan de más, pues también se van a enfermar, y pues de qué sirve que sean los mejores programadores del mundo si andan medio enfermillos o andan reventando o pues no saben ni qué onda, ¿no? En la parte de programación, bueno, yo les recomiendo que busquen por ahí las mejores prácticas, que busquen los patrones de diseño, los patrones de programación. Muchas veces se burlan de uno, que si los programadores, que si son hijos de Stack Overflow o del GitHub. Y la verdad es que sí, señores, o sea, debemos de tener también, aceptar que hay mucha información en Internet que nos puede servir, que nos puede facilitar, probada, que son mejores prácticas y que nosotros pues simplemente debemos ir, debemos saber en dónde buscar y debemos saber cómo lo vamos a implementar. Esa parte es importante. Es importante también la práctica, debemos estar practicando mucho. Si ustedes son programadores, pues deben estar practicando la programación y deben de practicarlo todo el tiempo, porque solo de esa manera es como se van a hacer buenos. Les recomiendo que utilicen metodologías ágiles. Entre lo que es la documentación excesiva y la nula documentación nos encontramos una capita ahí en medio que se llama agilidad, ¿no? O metodologías ágiles, que tiene que ver, por ejemplo, con Scrum. Entonces, yo sé que como programadores no nos gusta la documentación, pero créanme lo que es bien importante, porque de esa manera, pues ustedes pueden saber después qué fue lo que programaron, ¿verdad? Porque por ahí dicen que cuando tú programas algo, dice, lo sabes, tú sabes para qué sirve y lo sabe Dios. Y ya después ya nada más Dios lo sabe. Entonces, siempre acuérdense de documentar y usen todo este tipo de herramientas que tenemos ahora. Ahí en medio les estoy mostrando una herramienta, bueno, un mock-up generado con una herramienta que se llama Balsamiq. Entonces, si ustedes le llevan un usuario a un cliente, si a ustedes les corresponde, si no, cuéntenselo a su analista, diseñador, project manager de su confianza. Díganle, oye, mira, hay una herramienta bien bonita para hacer mockups que se llama Balsamiq. Y entonces, con esa le hacen los mockups, pueden hacerlo hasta en una libreta, pues. Y entonces ya el cliente ya ve el usuario y dice, sí, ese es el botoncito. No, aquí no quiero que haga esto. No, aquí me faltó aquella otra cosa. Y entonces, cuando van con ustedes, ya lo llevan más claro, ¿no? Ya a ustedes se les hace más fácil. Utilicen herramientas de comunicación, comuníquense. Es importante también en esta parte, si bien es la parte de programación, que la relación que tienen ustedes con su entorno sea buena y que haya buena comunicación. Yo estuve hace unas 3 semanas en un evento de integración de un cliente que quiero un montón y había unos casos interesantes de personas donde hicimos una dinámica y no les ponían de alguna forma virtudes, les pusieron muy poquitas y pues sí, así como que se sentían así que mala onda, ¿verdad? Malditos, no les pusieron información, no les pusieron virtudes, pero rascándole un poquito más, por ahí alguien comentó, pues es que fulanita de tal se pone sus audífonos y ya no nos pela. Y luego de otro dijeron, pues es que no quería ni venir al evento, lo tuvimos que obligar. Entonces, yo les recomiendo que busquen la forma de integrarse con sus equipos, porque es importante también eso. Y hay herramientas, ahí anda un Slack, pero más importante que herramientas de comunicación es la comunicación verbal que tenemos con las personas. Yo la verdad es que odiaba hablar por teléfono, prefería enviar un correo o un WhatsApp, y hoy prefiero marcarle a mi cliente o irlo a ver y decirle, oye, tenemos esta bronca, oye, ¿qué pasa acá? Oye, ¿cómo estás? Esa parte es muy importante. Y bueno, además de eso, si ustedes son los que están metidos, inmiscuidos, no solo en la parte de construcción, sino también en la parte de análisis y diseño, yo les recomiendo un porcentaje de diseña, construye, ¿sale?
Hay un libro muy interesante que se llama The Deadline de Tom DeMarco. Es un bestseller, es una novela de administración de sistemas. Qué loco, ¿no? Pero está padrísimo porque este cuate lo que dice es, entre más atrases el desarrollo, más robusto lo vas a hacer. Y claro que es natural para nosotros como programadores que el usuario nos está diciendo, es que quiero un botón, y ya le estamos poniendo el botón ahí, ya le estamos, pero al rato vienen los problemas, porque si no hicimos un buen diseño, entonces, o el cliente no terminó, o no sabe a veces ni lo que quiere, y no lo hicimos que plasmara exactamente lo que quiere, pues nos vamos a meter en problemas porque vamos a tener que estar rediseñando, reconstruyendo, rediseñando, reconstruyendo. Entonces, lo mejor es que primero hagan un excelente diseño, así se tarden lo más que puedan tardarse y después hagan la construcción. Van a ver que eso les va a ayudar mucho. Y bueno, por último, disfruten lo que hacen, señores. O sea, si ustedes ya escogieron programar, pues ya se amolaron. No, no es cierto. Es porque les gusta. Y deben de sentir la pasión. Si no sienten esa pasión por programar, busquen cuál es su pasión. A lo mejor es hacer pasteles, a lo mejor es hacer tamales, o a lo mejor es hacer chip and dale, pero pues que lo que hagan sea lo que les gusta. Y por último viene la parte de agradecer. Algo que he aprendido yo últimamente es, estoy aprendiendo a ser agradecido. Todo lo que recibo tengo que agradecerlo porque es por algo bueno. Pero una parte de mostrar mi agradecimiento es compartir. Y en esta parte me han caído muchos veintes a mí. Hay algunas personas incluso que dicen, bueno, es que yo ahí donde estoy, en mi trabajo, no estoy a gusto, no me tratan bien, son así, son asado, ¿no? Pero en el momento en el que ustedes cambian su chip y empiezan a dar más de lo que se espera y empiezan a compartir, no solo de forma interna en la compañía, sino de forma externa, participen en foros, participen en eventos, ayuden a la gente que está alrededor de ustedes y esa, señores, es la mejor publicidad que pueden hacer de ustedes mismos. Está tan bonito el ciclo de esta cosa, está tan profundo, que ustedes cuando empiezan a compartir, empiezan a darse cuenta de problemas que ustedes mismos hicieron y lo empiezan a mejorar y los empieza a darles visibilidad y entonces al rato no solo les genera más reconocimiento en su empresa, sino que también afuera y entonces al rato ya les van a decir, oye, ¿sabes qué? Pues vente a esta otra compañía a trabajar porque la verdad es que eres bien fregón. Pero todo eso se logra en ese ciclo que tenemos que romper. A veces, como parte de ser introvertidos, como parte de ser medio egoístas, no queremos soltar, no queremos compartir y nosotros mismos nos vamos quedando encerrados ahí en nuestro hoyito hasta que se va haciendo chiquito y ¡pum!, desaparece. Entonces, esa sería mi última recomendación para ustedes. Y bueno, yo de mi parte no tengo nada más que decir, más que agradecerles. La última frase que les voy a poner hoy es la de Gandalf y dice, yo he descubierto que son las cosas pequeñas de las acciones diarias de las personas ordinarias lo que mantiene a raya a la oscuridad, actos simples de amabilidad y de amor. Y yo creo que en base a eso podemos ser programadores, podemos ser muy buenos, pero si no tenemos esta parte de amabilidad, esta parte de pequeñas acciones, la verdad es que como que no vamos a encontrar así como que un buen significado para nuestra vida. Entonces, no lo digo yo, lo dice Gandalf, ¿sale? Y pues bueno, muchísimas gracias, les deseo mucho éxito en su desarrollo. La verdad es que Xamarin está bien chulo, sí se le sufre al principio, pero después se hacen unas cosas bien bonitas. Y ahí tienen mi correo, por si los puedo ayudar yo en algo. La verdad es que no me considero un experto, pero si puedo, pues estoy a sus órdenes. Y bueno, quedo abierto a si tienen alguna pregunta, y si no, pues les deseo buena noche. Perfecto, Paco, ¿no? Pues muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia.
Por ahí, bueno, hay algunos comentarios. José Manuel, pues muchas gracias, excelente charla. Brian, también agradeciendo. Avi, te agradece por los tips. Y bueno, pues también, ¿no? Luis, Juan. Yo, por ejemplo, yo sí tendría una pregunta. Por ejemplo, en base a tu experiencia, ¿qué tanta flexibilidad hay de los clientes para hacer caso a las recomendaciones de tu parte en el área de la tecnología? Porque bueno, muchas veces el cliente quiere, por ejemplo, no sé, utilizar servicios WCF en Xamarin, que para algunos podría ser una tecnología obsoleta, pero por la infraestructura que tiene el cliente es el camino a seguir, o porque son los servicios que tiene. Entonces, eh, tú con tu experiencia puedes decir, oye, pero es que yo te recomiendo que un web API porque pues este es algo más actualizado, puede ser más seguro, o el ejemplo que tú quieras. Mira, yo lo que te podría decir es que ahí uno de los factores más importantes, por un lado, es el conocimiento que tienes, ¿no? Sí. Sí es importante que nos mantengamos actualizados, es importante que estemos leyendo lo nuevo que está saliendo, los beneficios, es importante que estemos practicando, es importante que estemos generando aplicaciones nuevas con esas tecnologías para que uno mismo lo pueda validar y lo pueda testimoniar de alguna manera. Y es importante también ser muy honestos con el cliente, ¿no? O sea, siempre procurar decirle, a lo mejor voy a decir algo que no es cierto, pero es un ejemplo, Sí. y a lo mejor a mí me conviene más venderle un servicio WCF porque va a tomar más tiempo hacerlo, porque es más complicado, y entonces, no, pues vamos a desarrollarlo con WCF, porque es lo mejor, ¿no? Y a lo mejor ahí yo me veo medio gandalla con el cliente, o no sé también. Entonces yo creo que en ese sentido es importante el conocimiento, es importante que el cliente vea tu experiencia que tienes, le expliques por qué consideras que en lugar de hacerlo con WCF, lo mejor es hacerlo con APIs, o al revés, que le des tú elementos muy sólidos. Si es posible que le des incluso algunos ejemplos, ¿no? Es importante también decirle, mira, en tal lugar lo hicimos de esta manera, nos encontramos con estos problemas, o nos encontramos con estos beneficios, o si tú lo desarrollamos con una API y te lo documentamos con Swagger, entonces queda completamente ya documentado para que tú se lo pongas a disposición a tus demás clientes y ellos puedan integrar esa API, ¿no? Y wow, entonces sí es importante que le des tú los elementos a tu cliente para que vaya confiando en ti. Y obvio que si quitamos a los que están en los extremos, desde el que le estés diciendo, oye, yo te recomiendo, y te está diciendo, sí, eso, ¿no? Ese es un extremo, ¿no? El que a veces no sabe ni lo que quiere. Y el otro es que le estás diciendo, oye, pero yo, no, es que lo vas a hacer como yo te estoy diciendo. O sea, esos son extremos que no nos vamos a poder deshacer de ellos y vamos a tener o que aceptar o que rechazar incluso sus proyectos, ¿no? Pero de ahí en fuera, los que están en medio, todo tiene que ver con experiencia, con conocimiento y con convencimiento, ¿no? Sí es importante que le des todos los elementos a tu cliente, si puedes que le muestres ventajas y desventajas, porque obvio que WCF por un lado tiene desventajas, pero también tiene ventajas. Y desarrollar un servicio con una API tiene ventajas y también tiene desventajas, ¿no? Entonces, darle todos esos elementos, posiblemente tú reforzar más la parte de donde tú quieres o le quieres recomendar, pero al final, de alguna manera, dejarlo que él decida, o estilo Inception, pues tú ya le explicaste, le dijiste bien que era mejor, se lo dejaste ahí la semillita sembrada, y al final el cliente acaba diciéndote, pues yo lo que quiero es que me hagas esto, es hacia donde tú lo estás orientando como consultor, ¿no?
pero como te digo, con elementos y elementos muy honestos. No podemos mentirle a nuestro cliente porque le podemos mentir una vez, le podemos mentir 2 veces, pero a la tercera ya no le vamos a mentir, ¿no? Nos quedamos sin cliente. Entonces sí debe haber mucha honestidad también en ese sentido. Perfecto. Ahora sí que convencerlo sustentando o justificando la respuesta, como dicen luego por ahí. Es correcto. Perfecto, sí, sí, creo que esa parte que mencionas de los extremos, del que te acepta todo como el que te rechaza todo, muchas veces, ¿no? También hay que saber cuándo rechazar a un cliente, porque pues a veces no queda mal es uno al decir sí, cuando uno quiere acaparar todos los proyectos y que al final ya no sabe dónde se metió. Sí, sí, sí. El famoso de la rifa del tigre, ¿no? Eso, sí, ¿no? Sí, así es. Digo, al principio yo creo que venimos con todas las ganas, con toda la pila. Sí, Incluso, pues yo recuerdo mi experiencia más chavillo, yo quería ganar todos los proyectos, ¿no? sí. Y va uno madurando y te vas dando cuenta que no todos los clientes son para ti, que no todos los proyectos son para ti, que es sano que unos proveedores tengan unos proyectos, que tú tengas otros proyectos y que es natural y es normal y está bien, ¿no? Dijiste la palabra clave, que es sano. Porque Así es. sí, sí, sí. Uno no sabe después todo el estrés, todas las canas que va a tener. Pero bueno, muy bien. Y otra cosa que me quedo de lo que conversaste es de que, bueno, pues de disfrutar lo que hace. Yo creo que parte de la felicidad, y sobre todo en cuestiones profesionales, es que si te enamoras de tu trabajo, vas a ser feliz, vas a disfrutar lo que haces, Así es, exactamente. ¿no? Muy bueno tu charla. Yo les había comentado en el grupo que del año pasado fue de las mejores, fue de las que más comentarios tuvo, porque pues es una vivencia, es un cúmulo de experiencias. Entonces siempre es muy productivo escucharte y pues aprender de ti, Paco. Gracias, Luis, igualmente. Igualmente, yo aprendo mucho, mucho de ustedes y les agradezco que me permitan aprender de ustedes. Al contrario, yo sé que aprendemos entre todos. Y pues bueno, igual, bueno, ya en unas horitas grabo bueno, ya está grabándose la escena, más bien la subo al canal para que pues esté disponible ahí para la posteridad y pues igualmente agradecerles a todos ahí por desvelarse un ratito con nosotros. Ya después actualizo la publicación del calendario con el enlace de YouTube donde queda la sesión. Igual te la mando por. Gracias, y si gustas, les envío el PDF de la presentación Sí, para quien lo quiera descargar también, que va a quedar el video, ¿no? perfecto, sí, bueno, ahí lo agregamos también en los enlaces. Bien, y muchas gracias. Quiero también aprovechar Sí, para agradecerte a ti, a Humberto, pues todo el equipo de MVPs, que todo el esfuerzo que hacen y ahorita, bueno, pues creo que personalmente tú pusiste mucho de tu parte en este calendario de Adviento que tú iniciaste muy bien, que yo ahorita estoy contribuyendo un poquito y que vamos a tratar de disfrutar este mes completo, ¿no? Muchas gracias. no, pues no es nada, ahora sí que uno da un empujoncito y pues no hay contribución pequeña, yo creo que eh, toda la comunidad, el conocimiento, lo que nos pueda compartir, le va a ser provechoso a más de uno. Y bueno, comentaba hace rato con otra persona que principalmente, pues los estudiantes, las personas que van iniciando con esta tecnología, yo creo que todos cuando también comenzamos con cualquier tecnología o específicamente Xamarin, pues estaba la documentación oficial, había alguna que otra publicación, pero pues muchas veces, a lo mejor hasta el idioma era el problema. Entonces, bueno, el esfuerzo ahorita que se hace es tratar de generar contenido en nuestro idioma que
va a ser valioso para las personas y también en el futuro seguramente. Entonces, pues ahí queda todo eso para la posteridad. Y bueno, pues además de, o más que la iniciativa, la respuesta de la comunidad. Yo la verdad me quedé muy sorprendido, no esperaba que se eh, completaran las 50 contribuciones y pues ya hasta tenemos 51, entonces pues con más ganas le vamos a seguir. Excelente, excelente, muchas gracias. De nada, no, al contrario te digo, gracias a todos. Y pues bueno, entonces le dejamos aquí. Muchísimas gracias nuevamente a todos, que pasen una agradable noche. El día de mañana pues vamos a tener más publicaciones del calendario y bueno, ya las estaré compartiendo en la comunidad, en Twitter y seguiremos al pendiente con todo. Pues descansen. Gracias, buenas Estamos en noches a contacto. todos. Buenas noches a todos, saludos y hasta.